Hola amigos autofacilers, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Básicos Populares, en esta ocasión protagonizada por un vehículo al que le viene como anillo al dedo. Se trata de este magnífico Citroën C3 que tengo aquí al lado, un coche extremadamente popular porque ha suscitado un montón de atención con su llegada y su promesa de contribuir a democratizar la movilidad 100% eléctrica, uséase a pilas, y también le viene perfectamente al dedo el apelativo básico porque se trata de la versión U, es decir, de la más asequible de las tres disponibles, que se puede comprar desde 22.590 euros. ¿Queréis saber más de este vehículo 100% eléctrico y de cómo va a cambiar la movilidad a pilas? Pues entonces nos vemos después de una cortinilla. Bienvenidos de nuevo. Básicos populares. El espíritu de esta sección es coger un coche tirando a asequible y además comprobar si dentro de su gama la más barata de todas es tal vez la que ofrece la mejor proposición valor-precio y resulta además lo bastante sofisticada como para considerarse comprable. Y eso me da pie a empezar hablando de cómo es la gama del C3. Tenemos tres acabados distintos: el U que hay aquí, que cuesta 22.590 euros, como os he explicado, y por cierto, más 200 euros extra en esta pintura blanca, porque la pintura sin sobrecoste es la azul Monte Carlo. En el material promocional veréis una que se llama rojo elixir, que cuesta 600 euros extra, y después hay dos versiones más caras, que no se diferencian desde el punto de vista mecánico, pero sí en el estético y en el equipamiento. Tenemos una que se llama Pack Plus, que cuesta 25.500 euros, y otra que se llama Max, que cuesta 27.000 euros. La diferencia fundamental entre este U y las otras dos es la ausencia en el U de una pantalla central de 10 pulgadas que sí encontramos en Pack Plus y Max. Pero otras diferencias que os puedo resaltar así a bote pronto es que cuando pasamos de U a Pack Plus tenemos llantas de chapa de 17 pulgadas con tapacubos, pero un poquito más que las de 16 que tenemos aquí, una carrocería bitono, barras en el techo, asiento del conductor ajustable en altura y retrovisores plegables eléctricamente. Cuando pegamos el salto a la Max, que ya os he dicho, 27.000 euros, tenemos todo eso más un par de cosas que creo que pueden resultar muy interesantes. La primera, para el conductor, cámara de visión trasera, aquí se le echa bastante en falta, y para los pasajeros traseros, especialmente para que no flipen, elevalunas eléctricos traseros, porque aquí tenemos una manivela. Desde el punto de vista técnico, lo que tenemos delante es una versión adaptada de la CMP que se llama CC21, que después ha sido por un equipo especial readaptada para que sea 100% eléctrica. Este equipo en concreto ha sido Jaguar, que sí, ven. Pero, ¿cómo que Jaguar? A ver, sí. Jaguar Land Rover es de Tata, ¿no? ¿Qué ha hecho el Jaguar Land Rover en los últimos 5 años? Prácticamente nada. Entonces está claro que el señor Ratan Tata habrá cogido a alguien, por lo menos a uno de los señores de Jaguar, y les habrá dicho: haced un coche eléctrico. Y puede que Jaguar haya dicho: ya estamos haciendo uno y es de color rosa, pero el señor Tata habrá dicho: haced uno serio para mí. Y después decimos que lo ha hecho Tata Consultancy Services. Ten en cuenta que ni tú ni yo podemos garantizar que absolutamente nadie de Jaguar Land Rover ha hecho nada para este coche. De manera que técnicamente podemos decir que lo ha hecho Jaguar, más o menos. Bueno, como os decía, probablemente ha sido Jaguar. En el centro, entre los ejes, tenemos una batería de tipo LFP de 44 kWh de capacidad. En la parte delantera, un motor de imanes permanentes de 113 caballos de potencia. En marcha hablaremos de los detalles relacionados con las prestaciones, pero sé que ahora lo que todos estáis deseando es que pasemos al interior para comprobar hasta qué punto su nivel de espartanidad o de sobriedad es compatible con la vida.
Bienvenidos al interior del EC3, que como podéis ver es menos intimidante de lo que os he vendido durante la locución de exterior. Obviamente se echa de menos la presencia tradicional de una pantalla aquí en el centro, que ha sido sustituido por un soporte para móvil bastante robusto, pero que desgraciadamente no cuenta con un sistema de carga inalámbrica, de manera que si tenéis stock con los cablecitos tendréis que buscaros uno que tenga más o menos la longitud ideal y el color adecuado. Otras cosas que debéis saber sobre este interior. Vamos a empezar por lo más básico. Los materiales son duros y ninguna pega que ponerle, porque era lo que esperábamos en un vehículo low cost. Si me apuráis, hay algunas cosas que podrían haber salido mal y han salido muy bien. Por ejemplo, no solo hay reglaje en altura, sino también en profundidad de la columna de dirección. Citroën llama a esta instrumentación Head-Up Display y supongo que está en su derecho de hacerlo porque imagino que el término no está registrado ni hay una norma internacional. Lo importante es que tenemos una instrumentación que se ve por encima del aro del volante y que, pongamos como pongamos el volante, no nos impide su visión, es decir, no pasa lo que ocurre en algunos modelos de Peugeot. Y también tenemos perfecta libertad para maniobrar con este volante que está achatado en la parte de arriba y abajo, y en el que, si optamos por un acabado que no sea este U, tendremos tapizado en cuero. Más cosas importantes de este interior U. Tenemos unos asientos que en los acabados superiores tienen un mullido un poco más confortable, que al principio te parecen un poco duros, pero que con los kilómetros yo ya me he acostumbrado a ellos, y que además sujetan correctamente el tronco, que es algo que me parece muy importante en estos coches. Aquí en la parte inferior tenemos un aire acondicionado manual, en lugar de contar con un climatizador. Para eso nos tenemos que ir a la versión Max. Es capaz de enfriar y calentar realmente con potencia. Lo que pasa es que ya sabéis, coche eléctrico, ausencia de bomba de calor. Si utilizamos la calefacción en climas muy fríos, se nos va a ver resentida la autonomía. La autonomía, por cierto, la podemos comprobar en la instrumentación utilizando este botoncito. Ahora mismo, con un 50% de batería más o menos, nos está dando 144 kilómetros, de manera que ya veis, en una conducción estrictamente urbana con un poquito de vía interurbana podríamos llegar a los 280 kilómetros, que está bastante bien. ¿Qué ocurre con esta instrumentación? Pues que carece de algunas informaciones relevantes, como por ejemplo el consumo medio, que normalmente estaría en la pantalla central. ¿Y cómo podemos suplir eso? Pues utilizando esto, la Smartphone Station. Cuando le damos aquí, el teléfono ya se ha conectado con el coche por Bluetooth y además se ha conectado al servidor de Citroën para recoger los datos que telemáticamente está enviando el coche, de manera que tenemos acceso a cosas interesantes. Por ejemplo, una de ellas, hay un botón que nos da acceso a una radio online. Y joder, ojalá todos los coches del mundo tuvieran esto, porque resulta que gracias a esto podemos escuchar cualquier radio de España instantáneamente y con calidad. Se acabó quedarnos sin cobertura de radio en los viajes, aunque lo más importante de esto es que tenemos acceso a la aplicación eRoutes. Esta aplicación, que es común para todo el grupo Stellantis, es un planificador de rutas similar a lo que sería Google Maps si tuviéramos Android Automotive. El coche le manda a eRoutes su cantidad de batería y nosotros ponemos aquí nuestro destino y nos dice con cuánto vamos a llegar, e incluso podemos ajustar cosas como decirle es que quiero llegar con un 50%, etcétera. Eso hace que la navegación sea bastante sencilla y palía un montón el hecho de no contar con una pantalla central. Lo que sí os recomiendo es que cuando vayáis al concesionario digáis yo no me voy a ir de aquí hasta que no tengamos perfectamente configurado My Citroën y actualizado el coche para que se envíen los datos, puestas en servicio todos los servicios telemáticos, etcétera, porque resulta un poquito lioso, pero bueno, por lo demás bastante bien. Y por supuesto, como esto es un coche con una homologación tipo europea, tiene que cumplir todo el paquete de seguridad general, y eso implica que tenemos reconocimiento de señales, no funciona del todo bien, mantenimiento automático de carril de emergencia, eso sí que va bien, y otras cosillas. Como carecemos de pantalla central para controlarlos, tenemos aquí una botonera que nos permite inhabilitarlos puntualmente si es necesario cada vez que encendemos el coche. Y si seguimos bajando la vista, encontramos una bandeja que sería para el móvil, que si tuviéramos el acabado Max tendría cargador inalámbrico. Aquí tenemos un cargador, como podéis ver, bastante alámbrico, y no me preguntéis cómo lo ha conseguido, pero el mismo mando que encontramos para controlar las marchas en los vehículos más sofisticados del grupo Stellantis se ha logrado abrir camino hasta este EC3 Low Cost.
Cuenta con la P, cuenta con un modo C de prestaciones especialmente reducidas, que no creo que sea muy interesante, y el resto de modalidades. Por cierto, para cambiar de la R a la D hay que pisar con fuerza el pedal y resulta un poquito crispante, pero es otra de esas cosas a las que te acabas acostumbrando. En cuanto a las plazas traseras, pues también hay noticias razonablemente buenas. Son más grandes que lo que encontraríamos en un Dacia Spring, porque esto es un coche un poquito más grande, son más grandes que lo que encontraríamos en un R5, que es un vehículo que es todavía más largo que este EC3. Suficiente espacio para la cabeza, suficiente espacio para las piernas, suficiente hueco para introducir los pies debajo del asiento del conductor. 2 personas van a ir correctamente, 3 pues no. Milagros los justos. Y por supuesto, cada vez que alguien entra ahí detrás, va a dirigir la mirada hacia el panel de la puerta y se va a encontrar algo que le va a dejar totalmente patidifuso. Una manivela para subir y bajar las ventanillas traseras. Algunos lo verán como un detalle entrañable, otros lo verán como algo aterrador, como si te hubieran trasplantado a una serie de Netflix grabada en los años 90. ¿Queréis prescindir de esa sensación? Pues os compráis el Max por 27.000 eurillos. Y ahora que ya estáis más o menos al corriente de todo este interior, creo que estamos en condiciones de ponernos en marcha. Bienvenidos al Citroën EC3 en marcha. Y por cierto, grabando en un entorno más urbano de lo que habría sido deseable. No pretendo transmitir en absoluto la sensación, ya sea subconsciente o subliminal, de que este coche está concebido para estar constreñido en un entorno urbano. Antes, al contrario, se maneja perfectamente en carreteras y vías interurbanas, destacando por su ligereza. Lo que sí ocurre es que tiene una suspensión blandita. Es algo de lo que hace gala Citroën, de lo que están bastante orgullosos. Por más que nosotros les decimos que son preferibles las suspensiones con un tacto más conectado, no conseguimos acabar de traerlos a nuestro reverso tenebroso. Y en este sentido, la suspensión de este EC3 está alineado con el resto de suspensiones que emplea la marca. Como todos los coches eléctricos, la conducción es extremadamente sencilla. Simplemente utilizamos el selector, ya sabéis, para cambiar para adelante y para atrás hay que ejercer un poquito más de presión de lo habitual en el pedal, o si no nos encontraremos en punto muerto. Y una de las cosas que más he hecho así de entrada de menos en este coche, que como digo tiene un tacto genuinamente Citroën, es la existencia de la cámara de visión trasera. Por supuesto, como tiene que cumplir con el paquete de seguridad, contamos con sensores traseros, pero decir que esto es institucionalizado por las nuevas tecnologías, pero yo preferiría contar con la cámara para tenerlo todo un poquito más claro. Aquí dentro el funcionamiento es perfectamente silencioso y con 113 caballos para 1.500 kilos, por supuesto que tenemos prestaciones de sobra y que no representa ningún problema esa limitación de 135 km por hora que se alcanzan razonablemente deprisa. Si hay que realizar adelantamientos hay que planificar un poco, pero a la hora de incorporarnos deprisa y cosas por el estilo, ¡buah!, el nivel de agilidad está bien logrado. Desde el punto de vista de regeneración, esto sí que es un coche sencillo. Cuando ahuecamos el acelerador, pues tendemos a pararnos, pero nada de levas, regeneración adaptativa, un auténtico sistema one pedal o cosas por el estilo. Aquí de nuevo vuelve a imperar la palabra simple. Simple pero honrado sería un término que utilizaría para describir este coche perfectamente. La dirección es suficientemente precisa, aunque desde luego no es que no tenga mucho tacto, es que el apartado tacto prácticamente no ha sido contemplado y así está bien, perfectamente. En cuanto a los consumos y la autonomía, por supuesto, es algo que todos os estáis preguntando. Bueno, depende fuertemente de las temperaturas. Si tenemos un funcionamiento, digamos, primaveral / otoñal, pues ningún problema. Creo que podemos estar entre los 14 y los 16 perfectamente. En cuanto empecemos a tirar del climatizador manual, aire acondicionado, calefacción o como lo queréis llamar, igual nos empezamos a meter en los 18. Lo importante es que con una batería de 44 kW
kWh, generalmente ahí delante siempre vamos a tener una cifra que empieza por un 1. Y desde el punto de vista del subconsciente y de la tranquilidad del conductor, del Brain Anxiety, creo que es muy importante. ¿Veis? Estoy al 40% y me marca 124 kilómetros. Una persona con más conocimiento y adaptación a la utilización Jedi de los eléctricos consideraría que incluso 24 kilómetros son suficientes para llegar a casi cualquier sitio. Y por ejemplo, si desde aquí estoy circunstancialmente en Las Rozas, tuviera que ir a mi casa, con 24 kilómetros llegaría y no me pondría nervioso. Pero comprendo que para mucha gente el hecho de que primero haya un 1 es una auténtica garantía de tranquilidad en su utilización diaria. He mencionado antes, creo, que cargamos del 20 al 80% en 26 minutos en esta batería LFP. No he mencionado que en esta versión tenemos un cargador embarcado monofásico de 7,2 kilovatios, que es suficiente para cargar tanto en casa como carga de oportunidad, ya sabéis, centros comerciales y cosas por el estilo. Y el funcionamiento desde el punto de vista del silencio pues también es bastante agradable. Obviamente tengo que reiterar que me gustaría tener más conexión con la carretera, pero al mismo tiempo tengo que reconocerle al vehículo que su grado de agilidad es muy satisfactorio y que su comportamiento no es en absoluto subprime, a pesar de estar, y perdonad que utilice otra expresión en inglés, a bordo de lo que podríamos considerar un vehículo low cost. Y con este input sobre cómo funciona esto en marcha, creo que estamos en condiciones de volver a una base de operaciones y emitir un rápido veredicto. Y básicamente esto es lo que os podemos contar en una primera toma de contacto con este magnífico Citroën C3, un coche que, como prometía, ha venido a revolucionar y democratizar la movilidad 100% eléctrica. En esta sección básicos populares nos ceñimos mucho a las perrillas y por eso quiero acabar con una reflexión parecida a la del principio. ¿Hasta qué punto es este coche comprable y financieramente eficiente? No os dejéis intimidar por el hecho de que le falte la pantalla central. Muchas veces vais a contar con una pantalla central en la que vais a acabar proyectando obsesivamente CarPlay o Android Auto. Pues para eso podéis poner directamente el teléfono. Sí os recomendaría que le echéis un vistazo a las versiones un poquito más equipadas para disponer de cosas como por ejemplo la cámara de visión trasera o especialmente unos asientos con un mullidito un poquito más convincente. Volviendo al asunto de las perras, seguro que todos vosotros sois conscientes de que existe un C3 con motor convencional. De hecho, lo tenemos con el 1.2, tanto en versión manual como automática híbrida. Si nos fijamos en ese motor y esa motorización, que por cierto probamos hace tiempo en el canal a bordo de un Peugeot 208, llegaremos a la conclusión de que la diferencia de precio entre el C3 convencional y este EC3 es de alrededor de 5.000 euros. Como seguramente van a volver las ayudas del plan MOVES, sin necesidad de achatarrar, esa diferencia queda prácticamente aniquilada y desde el minuto 1 lo que tenemos son ahorros en energía. Incluso si no volviese el plan MOVES, yo he echado cuentas pesimistas, tanto en términos de coste de la electricidad como del combustible, y he llegado a la conclusión de que si recorréis 50 kilómetros al día vais a conseguir amortizar esos 5.000 euros en aproximadamente 4 años y a partir de ahí todo van a ser beneficios, sin tener en cuenta cosas como por ejemplo poder aparcar en zonas de colores o el hecho de que la propia Citroën ya nos dice que el mantenimiento de este EC3 es aproximadamente un 30% más asequible que el mantenimiento del coche convencional. Obviamente lo que todos estáis esperando es que cojamos a este C3, que cojamos al rival de Citroën, le enfrentemos a cosas como por ejemplo un Leapmotor o un Dacia Spring. El Dacia Spring es más pequeñito, un pelín más asequible, encajará para aquellos que busquen algo especialmente compacto. Quienes busquen algo especialmente compacto y tengan mucho más presupuesto, ya sabéis que se pueden decantar, por ejemplo, por un Hyundai Inster. La comparación con el Leapmotor, que es actualmente del grupo Stellantis, es prácticamente inevitable. Y si no os queréis perder todo esto, lo que tenéis que hacer es
entrar compulsivamente en autofacil.es, seguirnos en todas las redes sociales y darle a este vídeo pulgar hacia arriba, subscribe y campanita. Porque, ya veis, este sector, este segmento está en absoluta ebullición y esas comparativas van a ser del todo inevitables. Hasta que llegue ese día, por mi parte y por parte del magnífico EC3, democratizador de la movilidad a pilas, muchas gracias por vernos.